Señor, señora, amigo, amiga, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted se digne en recibirnos, estamos gustosos para poder compartir el acontecimiento de los últimos, de las últimas horas, de los últimos días, de lo que viven nuestros pueblos y particularmente en esta oportunidad nos vamos hacia el hermano país de Perú. Son 40 días prácticamente de conflictividad, de protestas, de malestar, digamos, en esta última parte, y que no ha parado. Al menos por información entendemos que cada vez la población avanza hacia Lima, aunque tiene serias dificultades en el trayecto, contando que es un territorio bastante amplio y esto implica muchas dificultades. Mi agradecimiento especial a quien es la secretaria ejecutiva de esta organización importante como es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Bueno, agradezco su gentileza por su tiempo. Quizá la primera inquietud me gustaría escuchar como respuesta suya es que su organización nace allá por año 1985 prácticamente. ¿Y en qué medida prácticamente ha cambiado, digamos, los niveles de violencia o los niveles de violación, más bien de derechos humanos, de lo que vivía la población en aquellos tiempos y en la actualidad? ¿Qué es lo que se mantiene lo mismo? Han cambiado bastante, se respeta mucho más, en fin, con el mayor agrado le escuchamos. Buenas noches, José, y también buenas noches o buenos días, como bien dijiste, depende a qué hora entremos, ¿verdad? A nuestras hermanas y hermanos de Ecuador, desde Perú. Y mira, a mí me gustaría decirte que ha cambiado mucho y que ya no se violan los derechos humanos, ¿no? Lamentablemente, nuestra organización, que ya tiene más de 38 años y que estamos en todo el territorio nacional, lo que vamos registrando y detectando son un conjunto de vulneraciones y que en estos tiempos de crisis, primero de una crisis política, una crisis de representación o una crisis de la democracia, que ya ha devenido realmente en una crisis profunda de derechos humanos, ¿no? Son, como bien señaló, algo como 40 días que está este gobierno y sin embargo tenemos casi medio centenar de muertos, ¿no? Entonces es más de un muerto por día lo que estamos registrando y son muertes que se han dado en las protestas, algunas en pocas horas, como ocurrió en Juliaca o en Ayacucho, masacres, ejecuciones extrajudiciales, estamos viviendo detenciones arbitrarias. En este momento que estamos conversando, acaba de intervenirse un local de dirigentes, ¿no? Había una asamblea, iba a haber una asamblea y la policía ha llegado, según ellos, a hacer control de identidad, ¿no? Pero han, digamos, generado situaciones de miedo y han perturbado lo que iba a ser una asamblea de estos dirigentes, porque es cierto, nos estamos preparando para la movilización del día 19, que es una movilización, que es una gran movilización, porque es una movilización nacional que se ha convocado hacia Lima, ¿no? Entonces hay organizaciones movilizándose por todo el territorio hacia Lima, pero también las organizaciones de los distintos grupos, gremios, colectivas, están también reuniéndose para intentar organizar toda la logística de lo que significa esta gran movilización, ¿no? Sin embargo, se dice que están las garantías para transitar y para movilizarse pacíficamente, pero en realidad se busca entorpecer todo el tiempo este proceso, ¿no? Y generar miedo. Y claro, ¿cómo no va a haber miedo si en
menos de 40 días tienes medio centenar de personas muertas, ¿no? Más de 300 heridos. Entonces sí hay un miedo también en las personas que se están movilizando. Em, Jenny Dador, secretaria ejecutiva de esta importante organización, prácticamente ya casi 4 siglos, no, 4 décadas, 4 décadas funcionando en Perú. En definitiva, hay poquísimos datos, poca información. Tú nos has dicho medio centenar, digamos, de asesinados prácticamente, pero no sabemos a ciencia cierta de cuántos heridos, por ejemplo, no sabemos de cuántos detenidos, por ejemplo, no tenemos información de cuántos con seguridad están ya con procesos judiciales, porque en momentos como estos son los que empiezan a desarrollarse. Nos has indicado hace instantes de que hay uno de los espacios organizativos donde iban a realizar una asamblea o una reunión han sido intervenidas, pero también tenemos entendido que en días anteriores han sido también allanados locales de organizaciones, de familias, en fin. ¿Qué es lo que en términos numéricos nos puedes dar una panorámica, Jenny? A ver, mira, durante todos estos 40 días, digamos, hemos tenido de manera intermedia, sí, hemos tenido igual detenciones arbitrarias de jóvenes que estaban protestando. Son detenciones que duran horas, ¿ya? Pero igual significa una restricción a tus derechos, te llevan a la comisaría, muchas veces el personal policial que interviene no está identificado, algunas veces te golpean, ¿no? Hemos visto situaciones, hemos documentado situaciones de jóvenes que han sido agredidos por la policía en el momento de la intervención. Otras veces vienen acompañados de allanamientos de locales y también se está pretendiendo aplicar la legislación que tiene que ver con el terrorismo, ¿no? Entonces, esto ha significado que estos casos, nosotros teníamos una estructura fiscal para investigar los casos y estos correspondían a la Fiscalía de Derechos Humanos. Lo que se ha hecho ahora es subdividir esa fiscalía que era de derechos humanos, terrorismo, interculturalidad, y se ha creado un subsistema para terrorismo, lo cual no tendría sentido en los tiempos actuales porque la verdad que no tenemos, ¿no? Digamos, mayor movimiento en términos de delitos de terrorismo que ameriten, ¿no? Crear toda una red de fiscalías a nivel nacional. Pero claro, la red se ha creado porque la maquinaria que se ha puesto en práctica de allanar y de detener personas es que están siendo acusadas o de apología de terrorismo o de pertenecer a una organización terrorista, ¿no? Y todo esto mezclado con el derecho a la movilización y a la protesta. Entonces, yo no sé si hay 1, 2, 3, 4 que puedan estar involucrados en algún movimiento terrorista, no lo sé, pero eso no hace que toda la movilización nacional ni que todos los frentes de defensa de las distintas regiones puedan ser catalogados de terroristas, ¿no? Y que de esa manera sean también procesados con una legislación sumamente dura y restringidos sus derechos, ¿no? Además, mira, se utilizan también mucho la simbología, ¿no? Para, digamos, golpear a las personas, golpear psicológicamente a las personas. Por ejemplo, el día sábado viernes, perdón, que se produjeron detenciones en Ayacucho entre el jueves y el viernes, las personas fueron detenidas y no fueron llevadas a una comisaría, fueron llevadas a un fuerte militar, que además conocido como el Fuerte Los Cabitos, que es un lugar donde en los años 80 sucedieron una serie de barbaridades, de ejecuciones, de torturas, incluso había un horno donde se quemaba el cuerpo de las personas que habían sido torturadas, ¿no? Entonces estas personas detenidas fueron llevadas a este lugar, no se permitió el ingreso del juez, ¿no? Y ya luego fueron trasladadas a Lima, ¿no? Bajo el supuesto de que se trataba justamente de personas involucradas en terrorismo, ¿no? Entonces, creo que
se intenta mover también el miedo, ¿no?, en el imaginario de la sociedad y de generar también rechazo hacia las personas que se están movilizando, más allá de considerarlo como un derecho legítimo que tiene cualquier ciudadana o ciudadano a la movilización y a la participación política, ¿no? También se está cuestionando porque las demandas no son sociales, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno sale y pretende negociar, te voy a poner agua, luz, te voy a dar un puente, te voy a dar un bono, pero la demanda de la población no es esa. O sea, la demanda tiene que ver con temas políticos, con participación política, con el proceso constituyente, ¿no? Con acortar este mandato. Y es legítimo también que un ciudadano y una ciudadana tenga esas demandas. O solo pueden tener demandas políticas los que están en Lima, los que son de determinada élite, y la población solo puede demandar comida, luz y agua, ¿no? O sea, también allí hay una mirada muy discriminatoria desde el gobierno. Jenny, podría decirse de que como hay informaciones, obviamente, que circulan donde dicen, bueno, hay un sector que está movilizado, es al sur, es un grupito, pero el resto del país está tranquilo, está esperando que más bien haya paz, etcétera. Es lo que circulan por un lado, pero quisiera que nos ayudes un poco a dar una panorámica. Si hablamos en términos de cifras, ¿cómo están en términos de derechos? Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, por ejemplo, el derecho al territorio, el derecho a la salud, a la vivienda, en fin, ¿cómo está la población para que, si bien están atendidos, sería algo lógico que sobre eso salgan a protestar? Pero si no lo están, entonces, ¿cómo explicamos? A la final son más de un mes de movilización, más de un mes, como al menos una de las organizaciones importantes como es la CUNAR, ellos decían, bueno, decidimos tomar una medida y lo hemos denominado la marcha del sacrificio. En definitiva, con todo lo que puede esto significar, dejan sus hogares, dejan su familia, se arriesgan a la final con el único patrimonio que es su vida. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, lo que pasa es que hay también demandas históricas, ¿no? O sea, esta crisis está ahí ahora, pero tiene sus raíces estructurales en distintos procesos que se han ido sobreponiendo o superponiendo, ¿no? Eh, en una sociedad como la peruana, que sigue siendo profundamente discriminatoria, ¿sí? Y cuando hace poco, hace un año atrás, un año y medio atrás, ¿no es cierto?, logró por primera vez tener un presidente de la República, ¿no?, que provenía de las zonas rurales, del campo, que identitariamente hacía sentir y pensar, bueno, uno como yo puede estar ahí, ¿no? Y la forma en que fue prácticamente atacado desde un inicio y muchas veces animalizado, ¿no? Se le dibujaba, se le ponía como burro, fue, digamos, duramente cuestionado, ¿no? Tratado de bruto, de ignorante, etcétera. Entonces, sistemáticamente por toda la afrenta. Ahora, eso no justifica de ninguna manera que terminara como haciendo un autogolpe, no vamos a defender la medida que se tomó, ¿no? Y tampoco lo está haciendo la movilización en general, salvo algunos sectores, es cierto. Pero digamos que todo este proceso que se vivió, o sea, sí ha hecho muy marcado nuevamente mucha conciencia, ¿no? En que la discriminación no era algo que ya había pasado, ¿no? Que la discriminación sigue estando muy presente, ¿no? Entonces, eso también está por un lado. El hecho de que hayan sido permanentemente terruqueados, ¿no? En Perú se usa el término,
para deslegitimar tu protesta o tu demanda, te dice, esos son terrucos. No se dice terroristas, sino desde la época del conflicto armado se quedó, digamos, como esa jerga, ¿no? Entonces, también hay una ofensa muy grande de estos ciudadanos y ciudadanas de pobladores que sienten, ¿no? Que están siendo ofendidos, deslegitimados, porque son pobres, porque están en la zona rural, porque están en el altiplano, y también presentados como brutos, que no piensan, que no saben elegir, ¿no? Que por eso eligieron a Castillo, etcétera, ¿no? Entonces es como un ninguneo histórico. Ahora, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, es cierto, ¿no? Que el Perú ha crecido mucho en lo que son cifras macroeconómicas, pero adentro hay muchísima desigualdad, ¿no? Y en términos de trabajo, por ejemplo, esta es una sociedad muy informal, ¿no? Más del 80% del trabajo es informal, es decir, trabajo sin derechos. Y cada uno se genera su trabajo, se lo inventa, es su jefe, ¿no? Etcétera. Entonces, y en términos de salud también es muy crítico. Mm, Recordarán que nosotros somos el país, ¿no? De acuerdo a nuestra población, en términos de tasa de población, ¿no? El país con una tasa mayor de mortalidad durante la pandemia. Entonces, esos más de 200.000 muertos de la pandemia no los mató el COVID, ¿no? Los mató el Estado peruano, con un sistema de salud que no ha logrado la universalidad de los derechos, que está cruzado con la corrupción y que tenía más de 15 hospitales en las distintas regiones, pero que no se podían ocupar porque están en juicio por la corrupción, ¿no? Y que las clínicas privadas, que tendrían un sistema de regulación, supuestamente, la regulación no estaba funcionando, ¿no? Entonces es un Estado que no funciona, que es ineficiente por todos lados, ¿no? Podemos discutir quién es el proveedor de qué servicios, pero en el modelo que tenemos, supongamos que el Estado no tiene y no presta los servicios, sino que son los privados, pero entonces, ya, pues supongamos que vamos a aceptar ese modelo, pero por lo menos que lo haga bien, ¿no? Entonces que regule, que cumpla, que exija, si ese es el modelo. Pero si tampoco hace eso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ahí está, igual con el tema del campo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se van sumando, ¿no? Entonces, pero la demanda en términos políticos, claro, lo que tiene atrás es un conjunto de insatisfacciones o de derechos, ¿no? Que no se han universalizado. Entonces, digamos que la política es porque es, la demanda política es porque es el canal, ¿no? Para luego, digamos, construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Ya no quiero que me representen los otros, quiero tener la posibilidad de representarme yo mismo, ¿no? Que tengan, o sea, nosotros no tenemos escaños reservados para la población andina, ni para la población nativa amazónica, ni para la población afro, ¿no? Y que es mayoritariamente la población de este país. Eso es como un absurdo, ¿no? Importante destacar estos elementos y tener esta información de primera mano para los amigos que nos están mirando desde el otro lado de la pantalla. Estamos con Jenny Dador Tosini, ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. En otra de las inquietudes, ¿cuál es el papel que ha jugado las instancias que tienen que administrar justicia, las instancias que tienen que dar el seguimiento para que se respete efectivamente los derechos, como es el caso de esta Defensoría Pública? Temprano revisábamos las cuentas, bueno, pues en último de los términos, como que miran hacia otro lado, ¿no? Ponen ahí alguna información, sí, importante, pero nada relevante en el contexto actual. No dicen nada de los heridos, no dicen nada de lo que está ocurriendo, no dicen nada de cuando la población no puede avanzar en una marcha, obviamente pacífica. No se sabe si ha habido, digamos, todo este conjunto de violación de derechos humanos, pero no encontré al menos alguna información donde efectivamente esa instancia diga, a ver, pues autoridades que tienen que administrar justicia procedan con la investigación, pero
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con los jueces o con el sistema, en definitiva, que tienen ustedes como país? Mira, en términos de acceso a la justicia, o sea, eso tendría que estar ya encaminado y funcionando, ¿no? Y como te comentaba, lo que se ha hecho ha sido, ¿no? Desmembrar, en vez de fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos, se ha desmembrado y incluso, por ejemplo, en Juliaca, donde este 9 de enero ocurrió la masacre de Juliaca, ¿no? Con casi 20 personas asesinadas, allí, por ejemplo, llegó desde Lima hacia Juliaca, se envió un fiscal, pero un fiscal del sistema de crimen organizado, ¿no? O sea, supuestamente para fortalecer la investigación. No enviaron un fiscal de derechos humanos. Entonces, la mirada de un fiscal de crimen organizado a la hora de evaluar los hechos, de plantear el caso, de recoger la evidencia, es totalmente distinta, ¿no? A la de un fiscal de la especialidad de derechos humanos. Nosotros hemos llegado, como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hemos estado en Juliaca el día 12, acompañando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y ese momento, por ejemplo, la Fiscalía, que ya había empezado sus investigaciones y estaban haciendo las necropsias en los cuerpos, ya se habían hecho las necropsias, pero varios abogados locales estaban comentándonos que la Fiscalía, por ejemplo, no se había acercado al aeropuerto, que es donde están instalados en este momento los militares y los policías, no había recogido las armas, ¿no? Donde supuestamente se había disparado, que es parte del reglamento, ¿no? Cuando se ha disparado un arma en una manifestación, o sea, el efectivo tiene que entregar su arma. No se sabía, no se había recogido las armas, no se había pedido información, qué tipo de pertrechos tienen, ¿no? Entonces hay un conjunto de evidencias que se va a ir perdiendo, porque obviamente el relato y el discurso de la policía es, no, ellos están heridos o se han muerto porque se han disparado entre ellos, ¿no? Porque han llegado armas que han mandado de Bolivia, porque un diputado de Bolivia habló sin ninguna prueba, entonces, ya, las armas vinieron de Bolivia, entonces, y no hay ningún policía que haya muerto o esté herido por una herida de supuestamente esas armas que supuestamente entraron de Bolivia. Sin embargo, todos los manifestantes muertos, asesinados, o algunos que se encontraban circunstancialmente de paso por ahí, todas las personas fallecidas es por proyectil de herida, por proyectil de arma de fuego, ¿no? Pero ningún policía, el único policía que ha fallecido es uno que fue detenido, ¿no es cierto? Cuando se encontraba en una misión solitariamente con otro efectivo y fue quemado en su vehículo, ¿ya? Pero entonces no hay armas que haya, entonces eso te hace pensar en una investigación sesgada, ¿no? Ahora, en el caso de los médicos no son peritos forenses, son los médicos que han atendido en los hospitales. Entonces, claro, el médico describe las lesiones que ha encontrado, pero no es un perito, ¿no? Pero el médico dice, o sea, yo he visto orificios de bala de entrada, sin salida, y luego un daño inmenso en los órganos, ¿no? Adentro, o sea, una explosión en el cuerpo. Eso le hacía presumir que había un uso de municiones o de balas que están prohibidas, que eran las balas Dundum, o alguna adulteración en los proyectiles que pueda generar ese efecto. Es el médico que estuvo atendiendo, o sea, no es perito, no es forense, pero él dice lo que describe. Tendrán que luego discutir los peritos, ¿no? Pero entonces necesitamos que la investigación sea imparcial. Y hasta el momento tenemos serias dudas de que la investigación realmente vaya a ser imparcial, ¿no? Entonces nosotros estamos pidiendo que se organice, ¿no? Un grupo internacional de expertos que venga a hacer la investigación a Perú, ¿no? Con peritos, por ejemplo, el perito de balística en el país son peritos de la policía, ¿no? Entonces te hace, digamos, maliciar, ¿no? O tener la suspicacia de que eso no va a ser imparcial. Entonces, hasta ahora no tenemos más que una investigación abierta en Ayacucho contra el jefe policial y el jefe militar de la zona. En Juliaca, hasta ahora, nada. Y luego una investigación abierta también por el delito de genocidio contra la presidenta de la República, ¿no?
Entonces, pero ahí está sin mayor avance. Importante estos señalamientos, quizá en la parte final. Me gustaría escuchar cuál es la valoración de los organismos, o al menos en este caso uno de los organismos internacionales llegó hacia el territorio peruano, hizo algún recorrido. Entiendo que quedó poquísimos días, hizo, no sé si lo podemos llamar como un informe, hizo un pronunciamiento, digamos, oficial de lo que ha podido encontrar, digamos, en esa visita. No sé si eso basta, es posible un momento tan crítico, digamos, rápidamente tener una panorámica y retornar por las mismas. A lo mejor si fuera de otros términos, hubiera encantado que siga acompañando, ¿no? Como una instancia de esa naturaleza y permitir que la población, permitir que el país, en definitiva, vaya hallando un nuevo rumbo. Pero, ¿qué es lo que han concluido? ¿Qué es lo que se viene más adelante? Quizá la perspectiva, como ha podido observar, entiendo que este proceso, digamos, de marchas, de esfuerzo que está haciendo la población para decir no a la presidenta Boluarte, que entendemos tiene alrededor de 75-80% de desaprobación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a sostener? Es la idea, si una presidenta que está en esas condiciones. Además, hay un cuestionamiento, digamos, de la forma como lo vacaron al presidente electo popularmente, etcétera. En fin, en las partes o en su mensaje final, nos gustaría escuchar, desde luego, con nuestro agradecimiento por haber dado estos minutos a Rixinaco y TV Internacional. Mire, José, nosotros desde la coordinadora hemos pedido la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones generales ya, lo más pronto posible. En algún momento se hablaba de la necesidad de las reformas políticas, electorales, para tener un nuevo proceso y que hayan reglas de participación y de representación, ¿no? Mejores. Sin embargo, no es posible porque esto no va a parar, ¿no? Entonces, la única forma inmediata posible que hay de parar esto es con la renuncia de la presidenta. Este es un clamor popular, ¿no? Más del 88% de la población está diciendo que se vaya. Y lo otro es también, digamos, su poca capacidad desde un inicio para haber pedido perdón y haber sancionado políticamente, encontrar la responsabilidad política en las medidas que se tomaron, ¿no? Desde las primeras movilizaciones, cuando se ordenó la intervención de la policía y tuvimos los primeros muertos, ¿no? Allí debió pararse esto. Sin embargo, el que era ministro de Defensa fue promovido y nombrado su premier. Entonces, eso te hace pensar que en vez de sancionarlo políticamente al margen de las investigaciones penales, estaba siendo premiado, ¿no? Y luego, el mismo día que se estaban enterrando, ¿no es cierto?, los más de 20 muertos, el Congreso le estaba dando su confianza a este gabinete, ¿no? El Congreso también ha jugado un papel nefasto. O sea, no se quiere a la presidenta, pero se quiere menos todavía al Congreso de la República. Entonces, ninguno de los dos tiene legitimidad para continuar. Entonces, no hay otra salida, ¿sí? Que no es que estos señores y esta señora entreguen, ¿no es cierto?, a la presidencia de la República y se fije una fecha para elecciones lo más próximo posible. Ahorita se ha fijado en el 2024. Eso es muy largo. Acá cada día pasan 1000 cosas y la crisis se sigue agudizando.
¿no? Entonces necesitamos que se fijen unas elecciones en el más breve plazo. Ya los órganos del sistema electoral, ¿no? El Jurado Nacional, la OMPE, los que organizan las elecciones, los que cuentan los votos, ya han dicho que sí es posible en el breve término organizar lo más pronto posible unas elecciones en 6 meses. Pero eso necesita, de acuerdo a la estructura, a la arquitectura constitucional y normativa del Perú, necesita que se apruebe por el Congreso de la República, ¿no? Entonces estamos sujetos a eso y en el Congreso de la República no hay voluntad. Por eso es que hay una gran movilización, que se pone en marcha esta gran movilización hacia Lima para exigir que se vayan todos, ¿no? La presidencia y la presidenta y el Congreso de la República. Y encontraremos una fórmula legal y política como ocurrió, ¿no es cierto?, cuando cayó Fujimori, cuando se fue huyendo de este país Fujimori, y también como cuando el dictador Merino intentó quedarse y nos costó la vida de 2 jóvenes hace apenas algunos años, ¿no? En el 2020. Entonces, las soluciones se pueden encontrar cuando hay una voluntad política, ¿no? Pero eso también es lo que está faltando y una indiferencia absoluta, ¿no? Hacia las hermanos y los hermanos que se están movilizando. A veces la presidenta cree que porque nos dice 3 o 4 palabras en quechua, ¿no? Quiere decir que genera empatía y que ella sabe lo que es el campo y lo que es, ¿no? Entonces, los hacendados, los gamonales también hablan quechua, ¿no? Entonces, no pasa necesariamente por allí. Muchísimas gracias a Jenny Dador Tosini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por su gentileza de compartir esta información y dialogar con Ricina TV. Será hasta una nueva oportunidad. Muy amable. Gracias, José, a ustedes.